Miren, con el tema de las administradoras de fondos de pensiones, es evidente, y todos los días se evidencia más, que hay que reformar ese sistema, urgentemente, hay que reformarlo. Y creo que es lo mejor para todas las partes, incluyendo a las AFP. Porque el nivel de crítica que hay, no sé hasta cuándo se pueda soportar. La Dirección de Información y Defensa del Afiliado, que es la DIDA, dio ayer unas estadísticas, unas informaciones que indican que es urgente reformar el sistema. Se refiere a la proporción de pensiones concedidas por fallecimiento o por incapacidad. Obviamente la que son por fallecimiento es a los deudos, ¿verdad?, del fallecido. Oigan estos datos. Hasta junio de este año, 2018, pensiones por muerte se habían presentado ante las AFP solicitudes 18.923 solicitudes, casi 19.000, de personas que fallecieron. Hay muchísimas que nadie reclama, porque la gente ni siquiera sabe. Pero se presentaron 18.923 reclamaciones. De esas, fueron otorgadas 7.890, que constituyen un 41.7% de las solicitudes. Y fueron rechazadas 10.766, que constituyen el 56.9% de las solicitadas. Es decir, lo que estamos viendo es que de las solicitudes de pensión porque se murió el afiliado y hay que pensionar a su viuda, a sus hijos, etc., de cada 100 rechazan 57. Pero el dinero, ¿entró o no entró? Porque el dinero entró. Entonces, si el afiliado se muere, el dinero no se puede morir. El dinero sigue vivo porque entró. Entonces, eso es el tema de las pensiones por fallecimiento. ¿Por qué sucede esto? Dice Nelsida Marmolejos, la directora de la DIDA, que eso es por la abundancia, oigan la palabra que ella usa, por abundancia de trabas que introducen en el contrato póliza las aseguradoras de riesgos contratadas por las AFP. Vamos a ver cómo es eso. Quiere decir que dice, para yo asegurarlo, hay que quitarme cosas que yo tengo que pagar. ¿Y quién se perjudica? El afiliado que está cotizando. Entonces, esto es un sistema solidario. ¿En qué consiste esto? Bueno, en que hay gente que dura muchísimo y gente que no se muere por ahora y están pagando. Y ese dinero se recibe todos los meses, ¿verdad? Y en que mañana puede haber uno que se muere en un accidente. Y entonces esa familia tiene cierta protección, porque tampoco es gran cosa a todo esto, ¿verdad? Y es un negocio. Eso es un negocio. El sentido que tiene un seguro es ese. Tú, mientras estés vivo, tú vas a pagar, ¿verdad? Un seguro de vida, por ejemplo. Mira, si dura mucho para morirte, será un negociazo para la aseguradora. Pero tú tienes una seguridad. Si me muero, mi familia no se queda desamparada. Y alguien que quizá pagó 2 meses puede morirse. Y entonces su familia queda protegida. ¿En eso qué consiste? En que tú coges la masa y el hueso y tú sales ganando porque hay más masa que hueso. Ah, pero quieren la masa solo y el hueso no. Entonces, eso es en lo que se refiere a pensiones por fallecimiento. Y las pensiones por incapacidad, oigan cómo van los numeritos, de 11.210 reclamaciones hasta junio de este año,
las AFP habían otorgado 6.579, que son un 58.4%, y habían rechazado 3.652, que son un 32.6%. Es decir, una tercera parte de las solicitudes de pensión por incapacidad las rechazan. Esto es extraño porque si una persona reclama una pensión por incapacidad, lo que hay que ver es si está incapacitado o si no. ¿Qué otra cosa puede haber? Entonces, ¿será que hay personas que ellos alegan que no están incapacitados? Pero eso tiene que haber un mecanismo en que no sea lo que opine el beneficiario o lo que opine el que le va a pagar. Alguien tiene que determinar que está incapacitado o que no lo está. Entonces, algunas de los motivos por los que se niega, por ejemplo, en el caso de las pensiones por fallecimiento, es si el cotizante se suicida. Bueno, eso tiene sentido. Si fallece por un accidente laboral, yo me pregunto, ¿será porque eso está protegido entonces en otro renglón? Creo que sí, ¿verdad? Que ya eso no es riesgos laborales, sino, no recuerdo cómo se llama, pero hay sí, una cobertura por accidente de trabajo. Si tenía una enfermedad preexistente, un momentito, ¿qué es eso? Usted tiene que asegurar al universo, le van a tocar gente que están enfermas, ciertamente, que son una minoría, y le va a tocar gente que nunca va al médico y nadie dice, mira, voy a devolver tanto porque este no fue al médico ni una vez en 5 años, entonces yo voy a devolver. No se devuelve. Entonces coge al que está enfermo también, que es el que más necesita la protección. Si eso no está establecido así, entonces hay que reformarlo, porque esto tiene que ser justo, ¿verdad? Las empresas aseguradoras, tanto en las aseguradoras de fondos de pensiones como las aseguradoras de riesgo de salud, tienen un negocio que es así. Hay personas por las que tienen que pagar y hay personas que solamente reciben dinero de ellas. Entonces, oigan, otro motivo para rechazar una reclamación, que si después que el afiliado se muere pasan 7 años y no dicen nada, entonces ya no le toca nada. Pero el dinero sigue vivo, sigue ahí, el dinero sigue ahí. ¿Y por qué tiene que haber una caducidad de un derecho? Los derechos son imprescriptibles. ¿Cómo es eso de que, mira, tiene chance hasta el jueves, pero si el jueves, entonces el dinero yo me quedo con él? ¿Qué es eso? Expliquen eso, ¿en qué consiste eso? Eso hay que explicarlo o reformarlo. Yo prefiero que lo reformen todo y que no haya que estar discutiendo estos detalles. Que lo reformen y que se resuelva una cosa que no está funcionando bien. Entonces, si el afiliado participa en un acto delictivo, eso no lo entiendo tampoco, porque en un aseguramiento de vida no es la conducta del que se murió, no es la conducta. Eso está protegiendo no al que se murió, sino a la familia que queda. Es decir, que hay que tener un certificado prácticamente de santidad para que funcione. No, qué pena que era un delincuente, también qué pena que se murió, porque las personas se pueden reformar, pueden corregir su conducta. Pero, ¿qué relación tiene eso con una pensión que se ha ido acumulando con pagos mensuales para proteger a una familia? Entonces, la que queda condenada, el que queda condenado no es el que se murió entonces, sino la familia, que no son los delincuentes. Esa es otra cosa que se debe reformar. Entonces,
Oigan las trabas que menciona la directora de la DIDA, que influyen en que se deje de pagar tanto estos derechos. Dice ella que las administradoras de fondos de pensiones no cumplen con la ley, lo estoy leyendo lo que ella dice, no cumplen con la ley que les ordena tener oficinas en todo el país y las mantienen concentradas solo en la capital, lo que obliga a que las personas tengan que venir del interior a realizar cualquier gestión. Eso es ponérsele China a la gente. Eso es desestimular el reclamo de sus derechos. Si la ley dice que tiene que tener oficinas en el país entero, supongo que se refiere a cada provincia, ¿no? ¿Por qué solamente la tienen en la capital? Y si una persona en Montecristi pierde a un ser querido y se queda una familia desamparada, ¿usted cree que van a coger una guagua para venir aquí, a la capital, a que le digan que le faltan tal o cual papel y que todavía tiene que hacer tal cosa? Sobre todo porque la gente tiene muy poca información sobre eso. Puede ser que sea justificado, que le digan, no, tiene que volver porque tiene que traer tal cosa, o tal otra, o lo demás para allá. ¿Cuánto viaje va a dar? Entonces, esa gente dejan eso botado. Lo dejan botado. Pero eso ha sido provocado por un incumplimiento de la ley que dice que tiene que tener oficinas en el país entero. Como debe ser, ¿verdad? Entonces, el otro motivo que dice Nelcy Damar Molejos, por el cual no pagan, es que las AFP no dan información a los afiliados ni registran sus contactos. Eso es raro, porque cobran. Es decir, saben dónde están porque le cobran. Entonces a la hora de pagarle no saben dónde están. Vamos a suponer que eso sea un error o algo que falle en el sistema. ¿Qué esperamos para corregirlo? ¿A mañana? ¿Vamos a esperar mañana? Oh, pero ven acá, ¿de dónde que yo recibo el dinero? De aquí, pues ahí es que está, el que yo le tengo que pagar el día que se revierta la cosa, que en lugar de él pagarme a mí tenga yo que pagarle a él. Yo tengo que saber dónde está el que me paga. Por lo tanto, debo saber dónde está aquel al que le tengo que pagar. Entonces, a mí me parece que ya no hacen falta más discusiones y que esto es lo que hay que hacer, ponerse a trabajar enseguida para corregir todo esto. Yo no sé si la ley obliga a las administradoras a informarle todo a los afiliados. Si la ley no contempla eso, hay que reformarla urgentemente para incluir eso. Esas son esas letritas chiquitas, don Uchi, que ponen a uno a firmar esos contratos de adhesión, chiquitititas que uno no sabe ni qué es lo que dice porque son ilegibles. Ahí está toda esa cosa que no le conviene a la gente. Sin embargo, Proconsumidor, que realiza un trabajo excelente y digno de reconocimiento, Proconsumidor le advierte a la gente que lea la letra chiquita, pero de todas maneras dicen, si tienen un problema vengan a Proconsumidor, y ellos entonces echan la discusión en lugar del afiliado. Claro. Que es muy buen servicio que da Proconsumidor. En ese sentido, usted también hablaba de la ley, qué dice la ley al respecto, y yo creo que cuando vemos este tipo de abusos de las grandes corporaciones a los consumidores, a la población en general, de estas inequidades, es una evidencia de la falta de una autoridad estatal que vele por los derechos de la gente, incluso ante el poderío económico. Y eso ha pasado aquí en la República Dominicana con ese tema y con muchos otros temas, precisamente porque el poder político ha necesitado al poder económico, por ejemplo, para financiar las campañas, y entonces le es tan laxo con ciertas exigencias que al final quienes quedan afectados somos nosotros los particulares comunes y corrientes. Una prueba al canto de lo que tú acabas de decir está en este dato. Ayer habló el superintendente de pensiones, el señor Ramón Contreras. Él dijo que él desconoce
el monto de 870.252.453 pesos que las administradoras de fondos de pensiones tienen de los aportes acumulados de 39.386 afiliados. Eso se publicó ayer y nosotros lo comentamos aquí. Él dice que él desconoce eso, pero ese es el superintendente de pensiones. Ese es el funcionario que tú acabas de decir que debe garantizarles a los ciudadanos sus derechos. Él dice más. Él dice que desde que se comenzó el sistema de seguridad social, beneficiarios y herederos de 8.178 afiliados fallecidos han tramitado el pago de los beneficios correspondientes, de los cuales 19.178 se han beneficiado de la pensión. Él dice lo que se han beneficiado, pero no a quienes se lo han negado, que voy a repetir el dato que acaba de dar la directora de la DIDA, y es que realmente van 18.923 reclamaciones. Fíjate que él dice que 19.000 las han reclamado y se le han pagado. Debe ser el mismo registro que dice, hasta ahí, hasta ese punto, que dice la directora de la DIDA. Son 19.000. Y él dice que le han pagado a todos, pero la directora de la DIDA dice que le han pagado al 41.7% y le han rechazado al 56.9%, 57%, la han rechazado. Y si el superintendente de fondos de pensiones no sabe ese dato, que todos ustedes ya saben porque se lo acabamos de decir aquí, si ustedes todos en este instante saben más que el superintendente de pensiones, todos los que nos están oyendo ahora saben más que él ya, porque tienen un dato que él no tiene. Ha habido, claro, sí, ha habido 19.000 reclamos. Parece que él asume que todos se pagaron y no, el 57% fueron denegadas. 57%, ok, a más de 10.000 personas se la negaron de esas 19.000. Entonces, si el que debe defender a los afiliados está en esa situación, dígame usted, tú que decías que, claro, que tiene que haber un responsable estatal, claro, que represente los derechos de los afiliados. Y eso a nivel del Ejecutivo, que sería la superintendencia, pero también a nivel de la configuración legal, que serían los legislativos. Cuando hablamos de velar por los derechos de la gente, no nos referimos nada más a la defensa de la ley vigente, sino a la creación de leyes y normativas, que como usted bien decía, si eso es así, hay que reformar lo que se haga. También eso. Eso hay que reformarlo urgentemente para bien de todos, incluso de las mismas AFP. Porque es insostenible todo esto que está saliendo. Dice el superintendente de pensiones, el señor Contreras, se dio un dato, que eso también lo comentamos aquí, y es que las AFP han acumulado han recibido 870 millones de pesos de los afiliados. Y él dice que él no ha recibido ninguna comunicación sobre eso, ni ha visto esa suma en ningún sitio, ¿verdad? Pero es que no son 870, porque eso es hasta el 2014. Esa suma es hasta el 2014. Por eso ayer decíamos que es urgente evaluar los últimos 4 años para saber cuánto es. Suponemos que si esto es del 2014 ya debe pasar de 1.000 millones, ya no debe estar en 870. ¿Y cómo es que no hay una autoridad que está al tanto, no 4 años después, que todavía no sabe lo que había hace 4 años? ¿Cómo es que no están al tanto, mes por mes, de cuánto es que ha ingresado? Entonces, ¿y con qué herramienta esa autoridad va a ejercer su responsabilidad? Va a cumplir con su responsabilidad frente a los afiliados, porque él es responsable de que las cosas funcionen. En conclusión, esto ojalá que no haya que seguir discutiendo
ni viendo todos estos detalles. Ojalá que esa ley se reforme con urgencia. Señores, la Constitución se cambia en una semana. Así, pero no se cambia en una semana una Constitución. Pero eso es interés político y partidario, don Ucho. Esto es derecho de la gente. Exacto. No es lo mismo. Por eso lo digo. Sí. Porque los derechos de la gente deberían ir primero. Exacto. Y más urgente. Exactamente. Entonces, eso es lo que hay que hacer, repito, para bien de todos, es reformarlo rápido. No se puede perder tiempo con esto, porque hay situaciones que no pueden seguir. Así es.